Vamos a abrir la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4. Voy a leer los versos 12 al 19, son muy interesantes. Y el tema de hoy es misión en medio del sufrimiento. Dice Pedro en el verso 12 del, repito, capítulo 4, esa es la primera carta. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Bueno, Señor, gracias por tu palabra. Como siempre, oramos agradecidos por haberla preservado y ahora, por favor, ministrala a nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Misión en medio del sufrimiento. Miren, hay algo que todos los seres humanos compartimos. Sin importar la cultura, francamente, a qué clase social pertenecemos, de qué país venimos, la edad que tenemos, todos una u otra vez o de alguna u otra manera sufrimos, padecemos sufrimientos. Algunas personas sufren por haber tomado malas decisiones, y esa es la realidad. Entonces ahí tenemos que parar y tener cuidado qué es lo que estamos haciendo con la vida que el Señor nos da. Otros sufren por circunstancias que escapan de nuestro control. Simplemente suceden las cosas, ya acá podemos entrar en el terreno de la providencia divina, permitiendo cosas, pero en fin, son cosas que ya no tienen que ver con las acciones nuestras, sino situaciones que se dan que no están en la agenda semanal. Pero hay un tipo de sufrimiento que resulta especialmente difícil de entender y a veces luchamos con este tipo de situaciones y es el sufrimiento por haber hecho lo correcto. ¿No les ha pasado alguna vez eso? De haber hecho un favor, de haber ayudado a alguien y ese alguien se da vuelta y no solamente tal vez nos frustra su actitud no correspondiente, sino que además la persona se pone en una actitud de hostilidad y nos hace la vida o comienza a hacernos la vida difícil. Así que cuando el creyente sufre por la fe, surge una pregunta que pienso yo es inevitable. ¿Es normal esto? ¿Está Dios metido en ese tipo de sufrimiento que estoy padeciendo? Quizá vale la pena seguir en el camino de la fe como un discípulo de Jesucristo. ¿Me equivoqué yo al haberme metido en esto que hoy llamamos el cristianismo? Los creyentes a quienes les escribe el apóstol Pedro acá, creyentes que estaban en la dispersión, estaban comenzando a vivir una vida de tensión,
de problemas, de sufrimientos. No se trata acá de las persecuciones abiertas y declaradas que vinieron unas décadas después. Se conocen que históricamente en el finales del siglo I, siglo II, hubo 11 persecuciones imperiales que fueron devastadoras para los cristianos. Eran perseguidos y eran sometidos a todo tipo de abusos y crueldades. Pero en esta etapa temprana del cristianismo ya comienzan los creyentes a tener problemas de encaje en la sociedad. Si ustedes ven ahí en el capítulo 4, verso 4, dice a estos, hablando de los no cristianos, la gente de la sociedad, les parece cosa extraña que vosotros, es decir, los creyentes, no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y como si eso ya no es suficiente, dice, y encima os ultrajan. Así que notamos a este hombre que nos describe un par de cosas. Primero tenemos ahí una separación visible, lo que dice en ese verso 4, dice, no corremos con ellos, así que ya la sociedad comienza a ver una disociación entre los creyentes y cómo el resto de la sociedad se conduce. Y déjenme decirles que eso es lo que la Escritura o el Señor espera de nosotros. No que salgamos de la sociedad, pero que no estemos metidos en la carrera que ellos corren. La otra cosa es que tenemos una dirección distinta, porque puede ser que nosotros corramos en la vida, pero la dirección en que va el mundo o la sociedad, o las ideas contemporáneas o la cultura es una dirección completamente distinta a la que va el creyente. Y por supuesto hay una reacción hostil porque dice, os ultrajan. Cuando no encajamos en el molde de la gente que no se alinea con el Señor y sus enseñanzas, entonces responden de una manera hostil. La palabra esta que se traduce acá ultrajan es blasfemeo, de ahí viene la palabra blasfemia, que significa hablar con violencia, degradando a la otra persona, deshonrando o insultando a la persona. Miren ustedes qué cuadro, ¿no? Sencillamente porque el mundo dice, tienes que hacer esto, y yo digo, no estoy de acuerdo con eso. Tenemos una perspectiva moral y ética distinta a la que abraza la sociedad. No cambió mucho el mundo, porque hoy día nosotros vemos que estas corrientes ideológicas que han encontrado, no sé, aceptación o cabida en los tiempos modernos o posmodernos, debemos decir, no sé, quieren que todo el mundo se mueva en esa dirección de sinsentido, de locura, una tendencia amoral, sin principios establecidos, inclusive con razonamientos que son absurdos. Nada hace sentido hoy. Y la sociedad, la gente que no tiene a Cristo, quiere que nosotros corramos con ellos en esa locura. Y cuando alguien dice, no, yo no estoy de acuerdo, mira, si tú quieres correr así, corre, ese es tu problema, es tu prerrogativa, pero yo no voy a correr contigo en esa locura. Bueno, ahí es cuando se da vuelta a la sociedad y comienza la cancelación, los epítetos y las palabras derogativas y la humillación, el de decir que los cristianos somos unos tontos que no sabemos vivir la vida y todo ese tipo de cosas degradantes. Eso es lo menos, dice muchas cosas más. O sea que lo que dice Pedro acá, si lo contemporizamos esto, es que los creyentes vivimos distinto. Número 2, caminamos distinto. Y número 3, sufrimos por ser distintos. Eso es lo que plantea el apóstol Pedro a esta gente, ¿no es cierto? Así que lo que llama la atención es que Pedro no nos escribe, o no nos le escribe a esta gente, pero por extensión a nosotros, no para sacarnos del sufrimiento. Y esto es muy importante, Él no está tratando de ver cómo para el sufrimiento, sino para enseñarle a los creyentes que están sufriendo cómo entenderlo, cómo vivirlo y cómo responder al sufrimiento que vamos a padecer por habernos identificado con nuestro Señor y Salvador. En la actualidad yo a veces me frustra esto porque escucho muchos predicadores que se suben al púlpito y prometen falsamente que si nosotros nos hacemos cristianos se terminan los sufrimientos. Tú vienes a Cristo y no vas a tener problemas económicos. Las enfermedades, olvídate.
Acá te vienes a un culto de estos de sanación y acá te sanamos todo lo que tienes. La muela cariada, el ataque de caspa, la piojera, y esos son lo menos, y después las cosas mayores. Y bueno, y después si tienes problemas en las relaciones también te tocan con la varita mágica unas cuantas oraciones raras y también se te acaban todos los problemas. Ven a Cristo y acá te arreglamos el motor, ¿no es cierto? Ahora, yo digo una cosa, ¿no? Si leyéramos un poquito más a conciencia las Escrituras, y especialmente lo que dice este hombre, nos daremos cuenta que esa manera de pensar del cristianismo no encaja con la teología de las Escrituras. A ver, en el verso 1 dice que Cristo padeció por nosotros. Y luego agrega, vosotros armaos del mismo pensamiento. ¿En qué quedamos? Jesús padeció. Si realmente el venir a Dios se terminan los problemas, entonces, ¿por qué padeció Cristo? En el capítulo 3, verso 16 dijo, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por lo tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Se dan cuenta? Así que, a ver, el padecer por Cristo Jesús es parte del asunto. El verso 16 resume el espíritu de toda la carta, vamos a decir. No es el punto teológico de la carta, pero resume el espíritu de la carta misma. Dice, si alguno padece, ojo, como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No te sientas humillado, es lo que está diciendo Pedro. No sientas vergüenza por la presión social a la que estás siendo sometido porque no encajas en el molde loco, descontrolado en el que encaja la sociedad. Así que no te sientas deshonrado, todo lo contrario, dice el apóstol Pedro. Entonces, en los versos 12 al 19 encontramos, por lo menos en la división que hago del texto, otro podría sacar más cosas, ¿no? Pero acá, por amor a la brevedad, vamos a mirar, yo siempre divido más o menos en 3 o 4 puntos las exposiciones, porque si no, no nos vamos más. Hay mucho para decir. Pero por lo menos hay 3 verdades fundamentales para nosotros, para los creyentes que sufren por causa de Jesucristo. La primera cosa es el llamado al cristiano que sufre. Pedro hace un llamado. Si tú estás sufriendo, toma nota de lo que va a decir Pedro. La segunda cosa es la razón de ese llamado. Y luego termina con la conclusión. Entonces vamos a explorar un poquito en detalle estas 3 cositas que vemos en estos versículos. Lo primero, dijimos, el llamado. Dice este hombre, corrige tu perspectiva del sufrimiento. Pedro nos llama a esta gente que está en la dispersión por causa de identificarse con Cristo. Y la inspiración ahora nos habla a nosotros a corregir, a reenfocar la perspectiva que nosotros tenemos del sufrimiento. Porque a veces el enfoque que tenemos del sufrimiento encaja a nuestro criterio, cómo lo juzgamos nosotros. Pero Pedro le va a decir a esta gente, mira, tienes que, no tomes el tema del sufrimiento según tu criterio, sino el criterio de Dios. Y entonces este señor dice en el versículo 12, amaos, no os sorprendáis, no se sorprendan. Usualmente cuando estamos tranquilos, ¿no es cierto?, tenemos la agenda semanal y viene algo que nos sacó un poco de los rieles, nos sorprendemos. Cuando alguien nos hace un daño que no merecemos, nos sorprendemos. Y no digo con esto que tenemos que ser estoicos, no, pero a ver, es parte de la vida cristiana. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Nunca dijo que la vida va a ser un picnic, que vamos a pasarla bárbaro. Es decir, el Señor nunca se paró como hoy a prometerles todo el arreglar todas las cosas y vamos a vivir, ¿no es cierto?, con los vientos pegando las velas a favor. No. Y nosotros miramos los hombres que siguieron a Cristo y sufrieron. Sufrió la iglesia al principio, en el libro de Hechos vemos que Pablo se le salió un tornillo de repente, Saulo, ¿no? Cuando era un fariseo recalcitrante, este hombre de repente se enloqueció con este movimiento que estaba saliendo y empezó a perseguir a los cristianos hasta que se encontró con Cristo. Los apóstoles que habían seguido a Jesucristo pasaron las 1001. Si ustedes leen un poco los que nos dan los datos tradicionales acerca del fin de los apóstoles y todos, pero pasaron las 1001.
El apóstol Pablo tuvo que estar, lo he dicho muchas veces, ¿no?, agarrándose de un palo en el mar para no tragar agua salada. Y así podemos hacer una revisión histórica del movimiento misionero a través de la historia, y los cristianos siempre han padecido persecución. No es extraño, no se sorprendan, dice el apóstol San Pablo, de que esto suceda en nuestras vidas. Cuando él habla allí en el verso 12 de prueba de fuego, cuando dice prueba, entonces nos está hablando de algo intencional. Quizá no entendemos todavía por qué Dios me pone a prueba, pero hay algo detrás de esa prueba y es algo intencional. Y cuando habla de fuego, quiere decir que Dios de alguna forma permite esos sufrimientos o esas situaciones para la purificación de nuestras vidas. Algo, no es un accidente, es algo que está programado, algo que entra en los planes de Dios. O sea que Pedro lo que está haciendo es corrigiendo una teología ingenua y defectuosa o equivocada acerca del tema del sufrimiento, como si algo extraño, algo anormal está sucediendo, como si, a Dios lo agarró esta situación desprevenido. Dios no tenía planeado esto y de repente nos viene una crisis y Dios está tratando de ver, bueno, ¿de dónde salió esta situación? ¿Qué tengo que hacer para ayudar a mi hijo? Mucha gente hoy, hermano querido, enseñan que si estás padeciendo sufrimiento es porque algo está mal con Dios. Algún pecado que no confesaste, alguna cosa ahí que estás haciendo que no está bien, y Dios está usando eso para castigarte, te está dando látigos en la espalda, es decir, estás mal orientado. Y entonces te dicen, tienes que venir a esta iglesia porque acá, y si sigues a Cristo y das tus diezmos y qué sé yo, y entonces lo van pelando a uno, ¿no? Bueno, acá entonces vas a tener plata, vas a tener trabajo, una buena casa, salud y qué sé yo cuántas cosas que le prometen. Y qué ingenuos que somos, porque mucha gente va en banda a esos chamanes espirituales que prometen pero no pueden cumplir, ¿no? No pueden mover el brazo de Dios, y ahí la gente va siguiendo a estos flautines, ¿no?, que tocan ¿no se acuerdan la historia de aquel tocador de flauta que le seguían limpió una ciudad, ¿no? Las lauchas lo seguían atrás. Y bueno, así vamos como las ratitas esas, uno toca la flauta y todos vamos atrás del flautero. Y bueno, ahí nos van sacando el jugo a los creyentes. Es una pena, pero es una realidad. Así que muchos enseñan esto y yo me pregunto, bueno, pero si es cierto que yo estoy sufriendo porque algo está mal con Dios, ¿y qué hacemos con Jesucristo? Porque acabo de indicarles, Pedro está diciendo que en el verso 1 que Jesucristo padeció. Entonces, si vamos a ser consecuentes con esa conclusión, entonces Jesucristo también tenía un asunto no arreglado con Dios y es por eso que tuvo que padecer. A veces tenía que dormir en el piso, ni siquiera una almohada decente tenía para descansar la cabeza. No nos debe asombrar en lo más mínimo, según el criterio del apóstol Pedro, este tipo de adversidades que encaramos. Dice este hombre, es fuego de prueba. Y esto hace eco a lo que este señor ya dijo en la introducción de la carta, en el capítulo 1, así para lectura rápida, en el verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Pero para qué? Bueno, dice este hombre, ¿para qué? Verso 7, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Claro, hoy día dirían, este está loco, ¿no? Que la fe es más preciosa que el oro. A mí dame el oro y tú quédate con la fe, dice la sociedad contemporánea. Bueno, ¿se dan cuenta cómo tenemos los criterios totalmente dado vueltas? La sociedad piensa de una manera, por eso es que se burlan de nosotros, por eso es que Pablo dice, como ustedes no corren en la misma idiosincrasia, la misma locura, donde los valores están todos dados vuelta, entonces los ultrajan. En este caso, Pedro está diciendo que Dios utiliza a veces las adversidades para poder pulir tu fe, la confianza que tienes en el Señor. Más bien sería cosa extraña que no sucedan estas cosas.
Por lo tanto, nos llama entonces a tener una respuesta, no solamente la perspectiva, pero tener la respuesta correcta a esos sufrimientos. Versículo 13. Si no, gozaos, dice este hombre. En lugar de asombrarte que vengan los problemas o los sufrimientos, dice, gózate. Y claro, acá no, otra vez, insisto, no es el estoicismo que era popular en estos días de Pedro. En Roma se fomentaba mucho este tipo de corriente filosófica. No me voy a meter ahora a eso porque nos va a sacar de tema, ¿no? Pero no se trata acá de un gozo en el dolor, que me cause placer el dolor, no es eso lo que está diciendo Pedro, sino en la participación, el gozo es la participación en los padecimientos de Cristo Jesús. ¿En qué sentido nosotros participamos acá de los padecimientos de Cristo? Bueno, en sufrir por hacer el bien. Jesucristo, tenía él que ir a morir a la cruz. Tenía que hacerlo para salvarnos, pero desde el punto de vista de la conducta, ¿qué hizo él para ir a morir como un reo? No se encontró en Jesús una mentira, un acto vil, no tomó nada que no le corresponde, una vida derecha, íntegra. Tal es así que tuvieron que inventar, mediante el alquiler de mentirosos, una acusación que de alguna manera haga eco y justifique que lo presenten a el juzgado de Roma y terminen crucificando a este hombre. Toda una farsa colosal. Nosotros entonces padecemos por hacer lo que corresponde, por no haber hecho el mal. Y eso es lo que vemos en Jesucristo. Nos gozamos porque estamos padeciendo exactamente de la misma manera, no el mismo sufrimiento, pero por el hecho de identificarnos con Él y hacer lo que corresponde. Nos gozamos porque participamos del sufrimiento o el rechazo del mundo de la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque aman el pecado en lugar de amar la santidad y amar a Dios. Nos gozamos porque somos partícipes de alguna manera del camino hacia la gloria que menciona el apóstol Pablo en ese versículo. No se trata de un mandato emocional, entonces, solamente gozaos. Es una reinterpretación cristológica del sufrimiento. Y número 3, verso 14, tener la identidad correcta. Dice, sois bienaventurados. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué soy bienaventurado? Bueno, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. No sobre todos los que se burlan, los que nos ultrajan, sobre vosotros los que son ultrajados. Qué cosa más linda. El manto de Dios, la presencia de Dios está sobre nosotros. Y es muy lindo esto, sobre vosotros, porque quiere decir que tenemos una coraza, las palmas de Dios encima nuestro protegiéndonos. No dice que se acaban los sufrimientos, pero Dios se va a encargar de ver cómo nos asiste para que podamos atravesar ese sufrimiento. Así que Pedro nos hace un llamado a cambiar nuestra perspectiva en cuanto al sufrimiento se refiere. Eso sí, ojo, ¿no? Porque en los versos 15 y 16 está diciendo este hombre, nos advierte que no vayamos a padecer por haber actuado mal. ¿No es cierto? Porque si estoy metiéndome en problemas porque he actuado de una manera contraria a lo que se espera de un creyente, hay que morder el polvo. Tenemos que aceptar las consecuencias de nuestros malos hábitos o nuestras malas decisiones. Así que a veces sufrimos como consecuencia de esos malos hábitos o esa mala conducta. Pero, dice el verso 16, si alguno padece como cristiano, entonces ahí sí no se avergüence, sino dele gloria a Dios por eso. Entonces ahí tenemos en estos versos el llamado, podemos decir, que nos hace el apóstol San Pedro a corregir la perspectiva que tenemos del sufrimiento. La segunda cosa, versos 17 al 18, es que pasa del llamado a la razón del por qué hace este llamado. Es decir, tenemos que comprender el propósito de Dios por el sufrimiento. Ya vimos que tenemos que tener un cambio de perspectiva, pero ahora vamos un poco hacia adelante y decimos, bueno, pero ¿por qué Dios, pudiendo evitar estas cosas, permite que pasemos
por el sufrimiento. Y acá notamos que Dios habla de juicio, el punto central acá, a ver, verso 17 dice que porque Dios, porque es tiempo, de que el juicio comience por la casa, y luego continúa hablando este hombre. Así que el enfoque acá es juicio, ¿no es cierto? Nos está hablando de juicio cuando se habla de el por qué. Dios, cuando habla de juicio, ojo con esto, está hablando de un juicio purificador, bien digo, mediante la disciplina paternal de Dios sobre sus hijos. Es decir, ahora acá dice, porque es tiempo de. Ahora, ¿por qué es tiempo de juicio? Bueno, porque el sufrimiento de los creyentes ya es una forma de juicio presente. Dios está trabajando, ya hizo el juicio del tema del pecado, pero ahora está trabajando, formando nuestras vidas, haciéndolas cada vez más semejante a Cristo. Y claro, a veces el cristiano es un poco testarudo, ¿no? Nosotros nos resistimos a la lima áspera de Dios que quiere borrar las asperezas, y Dios tiene que apretarla, tiene que corregirnos, tiene que enfocarnos. Pedro está escribiendo porque algunos creyentes como que estaban perdiendo el balance en la vida cristiana. Entonces, parte del juicio purificador de Dios es sobre sus hijos, sobre su propio pueblo. Ahora, este juicio comienza, dice el verso 17, por la casa de Dios. No es el juicio de condenación, acá vale la aclaración, no se asusten, sino la disciplina correctiva de Dios sobre los que son sus hijos. Cuando Pedro está diciendo es tiempo, es interesante porque implica que ese juicio entonces que Dios está efectuando, ese juicio purificador, es oportuno. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no es un accidente, es algo planeado, es algo dirigido por Dios. En la agenda de Dios están nuestras vidas y cómo las va formando. No solamente ese tiempo es oportuno, pero es un tiempo prioritario porque comienza con sus hijos primeros. Luego va a trabajar con los otros. Primero la casa de Dios y luego los incrédulos. Eso es interesante porque entonces quiere decir que Dios no comienza juzgando al mundo, sino que comienza con su casa, que es la iglesia, aquellos que ha redimido. Eso no quiere decir que el mundo está exento, no, está reservado para el juicio. Cuidado con eso. Pedro nos llama en el capítulo 1, verso 15, nos dice este hombre, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso está en la primera carta, ¿no? En el capítulo 1, verso 15. Así que para llegar a ese nivel de santidad que demanda la Escritura, y ahora repica el apóstol San Pedro, necesitamos ser probados. Nuestra fe tiene que ser templada, forjados en el fuego de la prueba. Y por supuesto, también es un tiempo escatológico, porque es un tiempo que ya ha comenzado. A ver, Pedro está diciendo que el proceso final, ¿no?, en el plan de Dios ya empezó con nuestra redención, pero sí con su pueblo, pero eventualmente va a alcanzar el juicio de todos. Su fase inicial entonces ya está ocurriendo, ese juicio en forma disciplinaria y purificadora. Primero nuestro pecado y luego los pecadores, ¿no? Así que en el versículo 18 el juicio final, digamos, es irremediable para el injusto. Toda esta gente que menciona en el capítulo 4, verso 4, que van corriendo en el desenfreno y se burlan de aquellos donde Dios está actuando disciplinariamente, bueno, a ellos les va a caer el 20. Eventualmente ellos van a ser enjuiciados. Y si tú no conoces a Cristo todavía, déjame parar acá y hacerte este llamado solemne. Ven a Cristo, porque si no corriges tu vida o no es corregida por Cristo, Dios te va a ir a buscar. Todavía no empezó ese juicio final, pero no te vas a poder escapar. Lo dice Pedro por inspiración. Si nosotros, que ya somos salvos, Dios está ajustando los tornillos y está disciplinándonos, ¿qué te queda a ti cuando le das la espalda a ese Dios? Si rechazas esa disciplina, bueno, entonces vas a tener que saborear el juicio de la ira de Dios por no haber
venido a los pies de su bendito Salvador. Tenemos que entender entonces la perspectiva correcta del sufrimiento, tenemos que entender el propósito de Dios en medio del sufrimiento, y ahora este hombre nos lleva a la conclusión. Y la conclusión está en el verso 19, un llamado a descansar en Dios cuando estamos pasando por sufrimiento, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta acá que nos hacemos es, bueno, pero ¿de qué manera descanso en Dios cuando estoy pasando por sufrimientos? Sufrimientos que a lo mejor estoy sufriendo por circunstancias de las cuales no tengo control, o sufrimientos porque por hacer el bien, no sé, el cinismo que hay a veces en el ser humano se da vuelta contra mí, en lugar de decir gracias por el favor, se termina levantando contra mí. A ver, lo tenemos en Jesús, ¿no? Jesús hizo el bien, levantó muertos, sanó enfermos, alimentó a las multitudes y después estaban gritando la sociedad crucifícale. Pero ¿qué es lo que hizo mal para que lo manden a la cruz? Bueno, esa es la realidad en cuanto a Jesús. ¿De qué manera entonces nosotros descansamos en Dios? Bueno, Pedro nos lleva entonces, la primera cosa es confianza. Descanso confiando en Dios. A veces confiamos en las amistades o confiamos en las buenas relaciones dentro de la sociedad sin Cristo, que de alguna manera me ayuden a zafar del sufrimiento, la persecución o las tensiones que a veces hay en la sociedad que no comparten nuestra fe. Pero esa es una confianza mal emplazada. Pedro dice, confía en Dios. Y note que dice al fiel Creador. Esto es algo que me llama la atención. No dice a tu Salvador. Y la pregunta, pero es ¿por qué Pedro se va a la creación? Bueno, porque en este caso, ¿no es cierto?, del sufrimiento, Él es, Dios, el soberano absoluto. Él es el que le dio existencia a todas las cosas. Eso nos está hablando qué clase de Dios es el nuestro. Dios es el creador. Él es el que diseñó todas las cosas. Vamos al libro de Génesis capítulo 1 y por su palabra dice que vinieron a hacer las cosas. Es el que diseñó tu vida, es el que diseñó tus pruebas, diseñó tu misión como un hijo de Dios. Y Dios, habiendo diseñado todas estas cosas, no se equivoca. Él es un creador que nunca se equivoca. Yo soy el que me equivoco. El mundo se equivoca. Pero Dios nunca se equivoca. Así que ese Dios que diseñó todas las cosas, como vemos desde el principio de la Biblia, bueno, jamás va a equivocarse en lo que permite que se suscite en tu vida. A veces encaramos situaciones y decimos, ¿está Dios en esto? Sí, Señor, sí que Dios está. Tú estás con Él. Lo que tienes que hacer es confiar en esa presencia de Dios. Yo no sé, ¿no? Pero el caso de Job es muy interesante porque este hombre tenía una perspectiva incorrecta del sufrimiento. Él pensaba que si hacía todo bien no tenía por qué sufrir. Y los amigos también, cuando fueron a consolar, si se puede decir, a Job, la verdad que de consuelo no llevaron ningún consuelo, lo agarraron al pobre y lo apalearon. Y ellos pensaban de que debido a que Job estaba sufriendo, le decían, debes haber cometido, no sé qué hiciste, pero sin duda que cometiste un gran pecado. Y entonces Job rezongaba contra Dios, ¿no? Decía, pero bueno, yo me porté bien y a fin de cabo, ¿dónde está la justicia de Dios? Porque el malo envejece, tiene sus nietos en las piernas y se mueren de viejo y qué sé yo. Y acá yo que hice todo bien, estoy sufriendo. Bueno, a la postre Dios lo agarró y le dijo, venga para acá usted. ¿No? Estoy parafraseando, ¿no? Lean el libro, es muy interesante, pero Dios lo llama y le dice, ¿de qué estás hablando tú? Y comienza a disertar Dios y a mostrarle cómo Dios tiene el control de todas las cosas. Los montes, la creación, las estrellas, los animales que beben, no tienen que ir a buscar, Dios les provee el agua. En fin, todo está bajo el control. Y lo que Dios le estaba mostrando a Job es, escúchame, pedazo de bruto, si yo tengo el control de todas estas cosas, ¿no te das cuenta que yo tengo el control de lo que te está pasando? Y Job aprendió. Ahí se dio que le cae el 20 y entonces dice, yo sé que mi Redentor vive. Confianza. Este hombre no entendía,
por qué el sufrimiento por el que estaba pasando, pero nunca perdió la confianza. Perdió la paciencia, ¿eh? Muchas veces hablamos de que Job tenía paciencia, no, la paciencia la perdió. Algún día voy a hablar, si quieren, de eso, pero Job tuvo, a veces miramos Santiago que dice, mira la paciencia de Job, pero lo que quiere decir Santiago es que la paciencia de Job se agotó en algún momento, pero confió en Dios. Ahí es donde está el asunto, a donde quiere llegar Santiago. Eso es tema para otro día, ¿no? Hay que hacer una exégesis ahí de ese pasaje. Mi punto es, fue un hombre que a pesar de todo y a pesar de su desatino teológico en cuanto al sufrimiento, tuvo confianza en el Señor. ¿Tú confías en Dios cuando pasas por problemas, cuando sufres? Mucha gente se desanima porque desconfía de Dios. Segundo, tenemos entonces la perseverancia. Dice, haciendo el bien. Estamos en el verso 19. Haciendo el bien. Es decir, que a pesar de que sufres, ¿cómo vas a responder? No, yo lo agarro a palazos. A mí que no se me hagan los locos, me tienen que respetar. Si una persona me ultraja, entonces me va a escuchar, ¿no? Nos vamos a agarrar. Bueno, este hombre lo que dice es, tenemos que hacer el bien. Jesús es el ejemplo supremo de esto. A él le hicieron todo mal y sin embargo el Señor puso la otra mejilla y estuvo dispuesto a dar su vida por aquellos que no la merecen. Así que perseverancia, o sea que frente al sufrimiento y al ultraje al que a veces somos sometidos, los creyentes no reaccionamos mal. No nos cae bien que nos ultrajen, pero no reaccionamos mal. ¿Entienden la idea? No nos desviamos de nuestras convicciones, de nuestra carrera de la fe, y tampoco nos autojustificamos. Dejamos que Dios nos justifique, que Dios se encargue de hacer juicio. Nunca damos un paso atrás, no tiramos la toalla. Así que tenemos entonces confianza, número 2, perseverancia, y número 3, entrega total. Dice, encomienden sus almas. Entrega todo lo que eres. Literalmente allí lo que está diciendo es, deposita tu vida en las manos del Señor, en medio de ese horno que está ardiendo, deposita tus manos en el Señor. A ver, cuando allá en Babilonia, ¿se acuerdan la historia de estos judíos que fueron a parar al exilio? 3 muchachos de la nata de la sociedad se resistieron a adaptarse a la cultura, a las dietas y todo lo demás, que tenía vínculos con las divinidades y qué sé yo. Bueno, como no doblaban la rodilla a los caprichos de la sociedad, ¿qué hizo la sociedad? Bueno, calentaron un horno. Un horno. No era horno de panadero, era más bravo el horno ¿no? Y bueno, ahí agarraron a estos chicos, miren qué crueldad, ¿no? Así vivos los tiran adentro del horno. Ahora, pónganse a pensar un poquito. Ahí tienen esa caldera a todo trapo, tiene a estas personas que están por tirarlos, y usted dice, pero ok, si yo me corto el pelo, me pongo minifaldas, como lo que comen, o sea, me adapto a la cultura, a la sociedad, estoy contemporizando, ¿no? Ya no hacemos las cosas que hacían en aquel entonces, tenemos otras maneras. Si yo no me tatúo, si no me vivo una vida relajada moralmente con la gente, si yo hago algunos ajustes, me salvo del fuego. Y muchas veces hacemos eso, la adaptabilidad del cristiano a la cultura. Estos chicos dijeron, no, nosotros no nos vamos a comer ese cuento, métanos adentro. Eso muestra que estos chicos lo que hicieron es entregarse totalmente al sacrificio. Y es por eso que los lanzaron al horno de fuego. Claro, se tenían que quemar vivos, ¿no? ¿Qué hizo Dios? Bueno, mostró su poder, Él está en control. Es algo extraordinario, yo no estoy diciendo ahora que los van a tirar o nos van a tirar al horno. Hoy pienso que hay una red social y de justicia que, y a lo menos en estas civilizaciones civilizadas, ¿no? Esas cosas no se hacen, porque en algunos lugares del mundo las atrocidades que se hacen son, no sé, vivimos todavía en la era medieval, ¿no? Hemos visto, yo no he visto, pero he leído cómo algunos locos ahí le cortan la cabeza a la gente, cuelgan a personas homosexuales en una
en una torre, y no estoy diciendo que estoy de acuerdo con esos estilos de vida, pero eso no es manera de tratar a un semejante. Pero parece mentira, vivimos todavía en algunas sociedades en el barbarismo, no salimos nunca de la oscuridad. Así que en algunos lugares pasan estas cosas, pero a nosotros en estos lugares del mundo no nos toca eso. Pero sí nos toca entonces tener esa entrega que tuvieron estos jóvenes o las personas que a través de los tiempos sufrieron, pero confiaron en su Dios. Así que literalmente lo que hacemos en medio del sufrimiento es depositar nuestras vidas en las manos del Señor. No a salir del sufrimiento, sino a pasar el sufrimiento sostenido por nuestro bendito sanador. Lo que podemos apreciar entonces de todo lo que nos dice este hombre es que en medio del sufrimiento este Señor entonces nos dirige la vista, verso 14, a la presencia de Dios. La presencia de Dios. Dice, dice, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Recuerda eso cuando estés sufriendo, tal vez estás sufriendo ahora. Recuerda entonces que la presencia de Dios está sobre tu vida. Él tiene el control de lo que está pasando, o lo que vas a pasar, o lo que a lo mejor ya pasaste. Número 2, verso 17, la purificación de Dios en medio del sufrimiento. La disciplina del Señor está puliendo tu fe para que le lleve gloria a Dios cuando llegue el momento. Y número 3, verso 19, el propósito de Dios. ¿Te das cuenta? Así que todo lo que está diciendo este hombre no es mirar a la sociedad, mirar los que te ultrajan, mirar los sufrimientos. No dice, no, cambia la óptica y mira a tu Dios. Un Dios que está presente, un Dios que nos purifica en medio de esas cosas y un Dios que tiene un propósito al permitir el sufrimiento en cada uno de nosotros. Así que por lo que podemos observar, Pedro no explica completamente acá el tema del sufrimiento, sino que lo reubica teológicamente. Lo reubica en la confianza que tenemos que tener en Dios. El sufrimiento del creyente no detiene la misión, al contrario, la hace visible. Nosotros, en medio de toda esa situación, hace que los ojos del mundo miren y se hagan preguntas. Y quizás eso nos da la oportunidad de poder decirle a la gente, ahora te voy a explicar por qué actúo o respondo al sufrimiento como lo hago y que te parece tan absurdo, tan fuera de sentido. Así que en medio del dolor, donde el creyente muestra, le testificamos, vamos a decir a la gente, que Dios es un Dios que está conmigo. Cuando tú estés sufriendo y alguien te pregunte, ¿cómo haces para hacer eso? Dios está conmigo. Dios está presente. Y no solamente eso, pero Dios está obrando en mí y conmigo. No solamente está presente, porque podemos tener un Dios presente que simplemente es pasivo y mira, nada más, un curioso. No, Dios está presente en esa situación, pero está haciendo algo que quizás al principio no lo captas, no sabes a dónde me quiere llevar Dios con esto. Pero de todas maneras, Dios sabe lo que está haciendo. Dios está obrando en tu vida y en la mía. Y luego un Dios que es digno de absoluta confianza. Aunque yo no entienda a dónde me quiere llevar con esto, Dios nunca se equivoca, Dios sabe lo que hace. Yo no sé, tal vez lo que está haciendo, a dónde vamos a terminar, pero yo confío que con Dios todo está bien, aunque a mi vista todo parezca mal, todo es beneficioso. Y cuando el creyente entonces, cuando nosotros comenzamos entonces a vivir de esa manera, aún sufriendo, aún padeciendo injusticias y cosas que no nos corresponden, estamos en ese caso cumpliendo la misión de ser testigos de Cristo, de mostrar al mundo lo que es ser un verdadero cristiano. Así que la misión del creyente no solo se cumple cuando nosotros hablamos a alguien de Jesucristo, que es lo que hemos estado mirando en las semanas anteriores, pero también es un creyente o da testimonio cuando también sufre como sufrió Jesucristo. El sufrimiento no apaga el testimonio, el sufrimiento lo ilumina. La misión en medio del sufrimiento. No dejes que el sufrimiento termine opacando tu vida. Deja que la luz de la gloria de Dios te alumbre en medio del sufrimiento.
Padre, gracias te damos por haber preservado estas palabras de ánimo que quería inyectar el apóstol Pedro a creyentes que estaban en la dispersión y ya empezaban a sufrir las consecuencias de alinearse con Cristo. No sé, Señor, qué nos deparan los días que vienen por delante. Algunos hemos sufrido, otros estamos sufriendo y otros quizás sufrirán mañana. Ayúdanos a confiar, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a perseverarnos y a tener la vista, el enfoque totalmente centrado en ti y no en los problemas o en la gente que nos humilla por seguirte, Señor. Así que ayúdanos en la misión que nos has encomendado a ser creyentes que están dispuestos a sufrir por causa de Jesucristo. En ese bendito nombre, hacemos esta humilde oración y es Cristo Jesús. Amén.